Acompáñenme a ver cómo tras reencarnar toda mi familia puede oír mi mente. ¿Debería decírselo a papá? El hijo adoptivo, al que defiende tanto, es el hijo ilegítimo de mamá. Vi a papá temblar al sostener su mano. Tiembla de repente. Quizá tampoco deba decirle a mi segunda hermana. Mamá la crió a propósito para ser una inútil. Miré a mi segunda hermana, concentrada en su juego. De pronto, sintió cómo su teléfono le quemaba las manos. Si mi hermana mayor supiera que quedó inválida porque mamá pagó para que la atropellaran, ¿se le rompería el corazón? Vi a mi hermana mayor en su silla de ruedas. Parecía que hasta su cabello echaba humo de la rabia. Tengo tantas dudas. ¿Qué pasaría si supieran que mamá hizo todo esto solo para casarse con su amor de infancia? Noté que la mirada de toda la familia hacia mamá cambió por completo. En mi vida pasada solo discutí un par de veces con nuestro hermano adoptivo y mamá me empujó cruelmente por la ventana de un piso 13. Tras mi muerte, mi alma no se desvaneció de inmediato. Me convertí en un espíritu errante que la seguía a todas partes. Así fue como descubrí todos sus oscuros secretos. Solo se casó con papá para ascender socialmente. En realidad, ya tenía a un hombre al que amaba. Incluso le dio un hijo a ese sujeto. Y ese niño era Song Jin-nyan. Desde que mamá se casó con papá, estuvo conspirando para adueñarse de nuestra fortuna familiar y construir una vida feliz con su amante y su preciado hijo. Y miren qué locura. Acabo de renacer justo el día en que mamá trae a Song Jin-nyan. Jin-nyan, saluda a tu padre. Mamá guió a Song Jin-nyan hacia papá con prisa e insistencia. El chico no se atrevía a mirar a nadie. Parecía un pequeño ciervo asustado. Su brazo, expuesto por accidente, estaba completamente lleno de marcas de látigo. Fue exactamente esa apariencia inofensiva y sufrida la que hizo que papá sintiera lástima por él al instante. Desde entonces, papá lo trató como a su propia sangre, incluso mejor que a mí, para evitar que sufriera. Justo cuando papá se estira para tomar la mano de Song Jin-nyan, ¿qué hago? ¿Le digo que en realidad es hijo de mamá? Vi que la mano de papá, que sostenía a Song Jin-nyan, tembló de repente, miró a su alrededor y finalmente me vio. Yo parpadeé, clavando en él una mirada de lo más inocente. Papá frunció el ceño creyendo que alucinaba. Ahora, Song Jin-nyan se apoyará en su hombro llorando para dar lástima. Al segundo siguiente, vi a Song Jin-nyan lanzarse a los brazos de papá y comenzar a sollozar desconsoladamente. En mi vida anterior, papá se conmovió profundamente y consoló a Song Jin-nyan con ternura. Pero en este momento él no pudo llorar. Su mirada estaba fija en mí. Lu Wai, ¿dijiste algo? No, claro que no, negué. Sé lo que están pensando, pero no puedo dejar que papá sepa que renací, o pensará que soy un monstruo. Los ojos de papá se abrieron como platos. Su rostro reflejaba pura incredulidad. Entonces mamá se acercó fingiendo amabilidad para consolar al chico. Jin-nyan, no llores más. Desde hoy, esta es tu casa. Se giró hacia mí. Lu Wai, lleva a Jin-nyan a que conozca su habitación. Acepté en voz alta, pero por dentro pensé, ahora Song Jin-nyan se tirará por las escaleras para culparme. Dicho y hecho, a mitad de camino, rodó escaleras abajo. Mamá corrió de inmediato a abrazar a Song Jin-nyan. Preguntó muy preocupada, Jin-nyan, ¿qué te pasó? No culpes al hermano Lu Wai. Me resbalé y caí sin querer, dijo Song Jin-nyan con dolor fingido. Mamá me regañó con severidad al instante. Lu Wai, Jin-nyan ahora es tu hermano menor. ¿Cómo puedes tratarlo así? ¿Acaso te hemos consentido demasiado desde pequeño para que creas que puedes salirte con la tuya? Papá se acercó en ese momento, mostrándose mucho más calmado que mamá. Al verlo, Song Jin-nyan dijo rápido, papá, no regañes a mi hermano. Sé que aún no me acepta porque antes era hijo único aquí. Yo lo entiendo. Puedo comprenderlo perfectamente. En mi vida pasada, él actuó igual, logrando que papá me viera con prejuicios y creyera que yo no tenía compasión. Después de eso, Song Jin-nyan siguió acusándome falsamente hasta que papá se decepcionó de mí y solo lo quiso a él. Esta vez pensé, estoy acabado, realmente acabado. Mamá y papá van a castigarme otra vez por su culpa. Diga lo que digan, no me van a escuchar. Será mejor que me quede callado. Vi la forma en que papá me miraba. Había culpa y tristeza en sus ojos. Al instante, papá lanzó una tremenda bofetada directa al rostro de Song Jin-nyan, dejándolo atónito. Vi a mamá congelada, incapaz de reaccionar. Papá rugió furioso.
Lo he visto todo muy claramente en este momento. Tú mismo te tiraste y te atreves a culpar al Uruguay. Con razón te devolvieron tras adoptarte. Ustedes y yo comprobamos que la gente odiosa es lamentable, y la lamentable es odiosa. Acompáñenme a ver cómo empieza esta locura de historia. Todo comienza cuando mi madre decide adoptar a Song Jin-yan alegando que era un pobre huerfanito. Decía que su antigua familia lo maltrataba y que no podía dejarlo ahí, así que decidió traerlo a casa. Además, insistió en que yo necesitaba un compañero de juegos por ser el único hijo varón. Mi padre cedió ante sus ruegos. Mamá y Song Jin-yan lo tenían todo fríamente calculado. Inesperadamente, quedaron expuestos el primer día. Mamá intentó tapar a Song Jin-yan para que mi padre no viera la verdad. El niño estaba tan aterrado que entró en pánico. Solo le quedaba suplicarle ayuda a mamá. Mamá se apresuró a explicar que Jin-yan sufría alucinaciones por traumas del pasado y que todo se trataba de un simple malentendido. Le reclamó a papá por asustar al niño. Justo cuando él iba a desenmascarar el plan de mamá, de pronto escuchó mis propios pensamientos. Si la confrontaba en ese instante, ella lo negaría todo y solo conseguiría alertar a la víbora. Después de todo, mamá controla demasiadas acciones de la empresa. Papá se quedó completamente helado. Para colmo, yo sabía muy bien que mis dos hermanas se pondrían del lado de ella sin dudarlo. Mamá siempre finge ser la buena y papá el malo. Si esto estallaba ahora, todo se saldría de control. Presten atención a esto porque aquí es donde mi padre se da cuenta de que tengo toda la razón. Haciendo un esfuerzo enorme por contener su rabia, miró fijamente a mi madre y a Song Jin-yan, advirtiéndoles que no toleraría un segundo error. Song Jin-yan asintió sumiso, fingiendo ser la víctima perfecta. Entonces mi padre ordenó que lo llevaran a su cuarto. El mayordomo, el tío Wu, se llevó al chico escaleras arriba de inmediato. Mamá intentó dar más explicaciones inútiles, pues su gran meta era obligar a mi padre a querer a Song Jin-yan de inmediato. Pero esta vez papá me tomó de la mano e ignoró a mi madre por completo, dejándola con cara de tonta. Ella solía manipularlo con un par de palabras dulces. ¿Por qué ahora la trataba con tanto desprecio? La miré de reojo y sonreí con frialdad. Pobre mujer, aún no se da cuenta de que sus días de gloria terminaron. Papá me llevó de vuelta a mi habitación y me miró fijamente. Me preguntó directamente si sabía algo de mamá. Yo disimulé con mi mejor cara de inocente y negué todo. Fingí ignorancia, pero por dentro pensaba en el dolor de mi padre si supiera que en mi otra vida la atrapé con su amante. Cuando se lo conté, me acusó de inventar tonterías por ser muy chico. Sé perfectamente lo que están pensando. Es una locura de manipulación, pero mi padre al escuchar mis tristes pensamientos se conmueve por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pura culpa mientras me recordaba con voz quebrada que yo era su amado hijo. Me prometió que yo era lo más valioso de su vida. Escuchar eso realmente me llegó al corazón. Lo abracé con todas mis fuerzas. Él no me presionó para que hablara más. A partir de ahí, la frialdad de papá hacia ellos fue evidente, ignorando cada intento de Song Jin-yan por ganarse su afecto. Y cada vez que mamá intentaba ser cariñosa, él simplemente la rechazaba con total indiferencia. Incluso empezó a pasar largas horas en la oficina, algo sumamente inusual en él. La desesperación no tardó en alcanzarlos, y tras la cena los descubrí en un rincón susurrándose cosas muy sospechosas. El mocoso se quejaba de que mi padre no caía ante sus trucos baratos. Le reclamaba que siempre lo tratara con desdén, a lo que mamá respondió que tampoco entendía este cambio. Dijo que parecía otra persona, que tal vez estaba histérico o de mal humor por la edad. Le aconsejó ignorarlo y enfocarse en mi segunda hermana, que volvía a casa por vacaciones y era sumamente manipulable. El infeliz le juró que muy pronto lograría arrebatarme mi lugar en la familia. Aseguraba que una vez que se ganara el cariño de todos, apoderarse de nuestra inmensa fortuna sería sumamente sencillo. Ella le dio la razón, llamándome un inútil consentido que se había criado entre puros lujos sin saber nada de la vida. Estaba convencida de que yo no era rival para sus planes, y el maldito sonreía lleno de soberbia. Y es verdad. En mi trágica vida pasada caí redondito en su trampa debido al constante lavado de cerebro de mi madre, pero él me saboteaba a mis espaldas. Hizo que todos me odiaran, pero esta vez ustedes y yo seremos testigos de cómo su teatrito se cae a pedazos. Al día siguiente, llegó mi segunda hermana, Lu Mengyao, una chica bastante robusta que pesaba unos 100 kilos.
Acompáñenme a conocer a esta chica rica que solo comía chatarra, odiaba el ejercicio y jugaba todo el día. Incluso su universidad fue comprada con dinero. Para todos los de afuera, mi segunda hermana era una completa inútil. Papá tampoco esperaba que ella terminara así. Pero en ese entonces, él había concentrado todos sus esfuerzos en educar a mi hermana mayor, Lu Wangqing. La segunda hermana era responsabilidad de mamá. Mamá siempre le decía que su hermana mayor ya cargaba con la familia, y ella solo debía ser una señorita rica. Vivir sin preocupaciones bastaba. Poco a poco, mi hermana perdió toda ambición, pasando los días comiendo, sin hacer nada y esperando el final. Cuando mi segunda hermana llegó, Song Jingnyan fue el primero en acercarse a recibirla. Se acercó al oído de ella y le susurró que sabía que le encantaban las papas fritas, el pollo y las patitas picantes. Compré todo y lo puse en tu habitación. Incluso compré la Coca-Cola que tanto te gusta tomar. No le digas a papá. Vi la sorpresa en sus ojos, ya que papá prohibía esas cosas en la casa. Cada vez que ella volvía a casa, él revisaba su equipaje para evitar que comiera esa comida chatarra. Antes siempre era mamá quien se los compraba a escondidas, pero ahora era Song Jingnyan quien lo hacía. Presten mucha atención aquí. Ella empezó a adorar a Song Jingnyan hasta que escuchó mi propia voz interior. Al verlos tan cercanos, hice un puchero y pensé para mis adentros que mi hermana ya estaba bastante gorda. ¿Y todavía quiere seguir tragando esa porquería? ¿De verdad planea ser una obesa por el resto de sus días? Vi cómo su rostro sonriente se congeló al instante. Volteó a mirarme fijamente con los ojos completamente abiertos. Hasta un niño de 3 años sabe que esa comida hace daño. ¿Nunca se preguntó por qué mamá y Song Jingnyan insisten tanto en que se la coma? ¿De qué estás hablando?, me preguntó enojada mi segunda hermana. Yo simplemente me quedé callado. Mi rostro reflejaba total inocencia. Ella se sorprendió bastante, ya que en ningún momento vio que yo abriera la boca, pero al segundo siguiente volvió a escuchar mi voz. Pensé que tal vez no debía decírselo. Mamá la está criando a propósito para ser una inútil de por vida. Mi hermana me miró aún más horrorizada. Seguí pensando para mí mismo, si sigue así, esa comida chatarra terminará provocándole un terrible cáncer de esófago. Para cuando muera, será solo piel y huesos. Ella me miraba fijamente, completamente paralizada por la incredulidad. Me di la vuelta y me alejé, pensando que era mejor dejarla del lado de mamá y Song Jingnyan. Al fin y al cabo, ella ya no me querrá. Liu Huai, me gritó de pronto mi segunda hermana. Giré la cabeza. ¿Qué pasa, hermana? Sé que se preguntan qué hará ella, y la verdad es que dudó. Tal vez por un segundo pensó que estaba alucinando. Luego dijo que me había traído un regalo. Antes de que Song Jingnyan llegara a esta casa, yo era el consentido de la familia. Incluso mi rebelde segunda hermana me adoraba sin excepción. Me acerqué lentamente y ella me entregó unos tenis de edición limitada. ¿Te gustan?, me preguntó. Asentí sin mucho entusiasmo. Por dentro pensaba que ahora era buena conmigo, pero pronto solo tendría ojos para Song Jingnyan. Incluso estos tenis terminará robándoselos él. ¿Cómo podría pasar algo así? Te compré esto para ti, susurró mi hermana justo cuando abría la boca. De pronto, Song Jingnyan interrumpió diciendo que jamás había visto unos tenis tan hermosos y que parecía un sueño. Mi hermana lo miró con algo de fastidio, pero él, con rostro lleno de admiración, dijo que el hermano Liu Huai tenía demasiada suerte. Nuestra hermana es muy buena contigo. Si yo tuviera unos tenis tan geniales para jugar basquetbol, sería el chico más feliz del mundo entero. En mi vida pasada, él usó exactamente este mismo papel de víctima inocente para ganarse a mi segunda hermana. Ella me pidió de forma generosa que le regalara los tenis a Song Jingnyan, prometiéndome que me compraría otros idénticos después. Pero en realidad, tras entregárselos, ella jamás me compró un nuevo par. Él me robó absolutamente todo el cariño de mi hermana. En ese momento, no esperé a que mi hermana hablara y le entregué directamente los zapatos a él. Si te gustan, tómalos. Pensé que de todos modos ella me habría presionado para cedérselos y no quería ponerla en aprietos. El rostro de Song Jingnyan se iluminó de pura alegría ante mi inesperado gesto. ¿En serio? Gracias, hermano. Justo ahí lo recordé. Él planeaba ensuciar los tenis a propósito para culparme de todo, tal como lo hizo en mi vida pasada. Así que le puse la caja en sus manos, pero justo al soltarla, cayó directo hacia el suelo. Los tenis cayeron en el lodo.
créanme, esto se pondrá muy bueno. Acompáñenme a ver este drama, cuando Song Jingnyan llora falsamente por unos zapatos hermosos que se ensuciaron. Son los zapatos que siempre soñé desde pequeño, me reclamó con una mirada llena de dolor. Hermano, aunque no quisieras regalármelos, no debiste tirarlos al suelo a propósito, me reclamó, buscando desesperadamente la compasión de mi segunda hermana. Hermana, no lo culpes. Seguro no fue su intención, a lo que ella respondió extrañada. ¿Por qué culparía a Luwai? Mi segunda hermana lucía realmente confundida, e incluso miró a Song Jingnyan con un gesto de absoluto desprecio. Song Jingnyan se desconcertó por completo. Él había calculado que, en este preciso momento, mi segunda hermana me reprendería con furia, tildándome de mezquino, pero jamás esperó que ella reaccionara haciéndole esa inesperada pregunta, dejando sus mentiras atoradas en la garganta. Si no pudiste atrapar los zapatos, es tu culpa, no de Luwai. ¿Por qué culparía a Luwai?, insistió ella, mientras él tartamudeaba. Es que los arrojó al suelo a propósito, explicó Song Jingnyan con timidez, mientras yo fingía generosidad diciendo, no te preocupes, no te guardaré rencor. ¿Y te atreves a guardarle rencor? ¿Con qué derecho pretendes reclamar algo en esta casa? Presten mucha atención a esto. Mi hermana expone su veneno sin rodeos. ¿Qué clase de intenciones maliciosas tienes realmente?, gritó mi hermana con fuerza, dejando a Song Jingnyan completamente avergonzado y rojo. ¿Quién te dio permiso de entrar? Vete ahora mismo, regresa por donde viniste, porque en esta casa no eres bienvenido para nada. Al decir esto, mi hermana intentó arrastrarlo a la fuerza, haciendo que Song Jingnyan gritara de puro terror. Mamá quería darle espacio a Song Jingnyan para que se ganara a mi segunda hermana a solas. Por eso se mantuvo al margen, mientras papá aún seguía trabajando en la oficina y no regresaba. Al escuchar los gritos, mamá corrió preocupada. ¿Qué pasa, Lu Mengjiao? ¿Cómo tratas así a tu propio hermano?, reclamó mamá con severidad. Pero mi hermana le gritó de vuelta, él no es mi hermano, Lu Huai lo es. Llévate lejos a este intruso que trajiste. ¿Qué locuras estás diciendo? Ahora que está aquí, ya es parte de nuestra familia, gritó mamá. ¿Ya estás bastante grande para ser tan sumamente irracional?, reprochó mamá, mientras abrazaba con fuerza a Song Jingnyan. Tu hermano incluso se tomó la molestia de comprarte bocadillos, arriesgándose a que tu propio padre lo descubriera. Y así es como le pagas, malagradecida. Al ver la bolsa de comida, mi segunda hermana enmudeció de pura rabia, lista para gritarle y discutir con mamá. Y aquí viene lo mejor. Ella vuelve a escuchar mi voz mental. No digas nada, hermana. No discutas con ella ahora. Pelear no sirve de nada. Ella trajo a Song Jingnyan solo para robarse toda nuestra fortuna familiar. Es mejor que te esfuerces en cambiar ahora y así tomar a mamá por sorpresa más adelante. Mi segunda hermana se contuvo, tragándose sus propias palabras, y se limitó a decir una sola frase firme. Como sea, mi único hermano es Luwai, sentenció, arrastrándome lejos y dejando a ambos totalmente desconcertados y mudos. Sus rostros desbordaban absoluta confusión. Por más que lo intentaban, no entendían cómo nuestra familia se había vuelto tan inteligente. ¿Por qué ya no caíamos en sus trampas? Ya a salvo en su habitación, ella arrojó furiosa a la basura todos los bocadillos que Song Jingnyan le había preparado. E inmediatamente después, procedió a desinstalar cada uno de los videojuegos que tenía en su teléfono. Luego, me miró muy seria y me preguntó, Lu Huai, ¿te decepcioné demasiado en el pasado? Yo negué con la cabeza para darle ánimos de inmediato. Para nada, sé que eres la mejor, respondí, mientras pensaba. Ella solo fue manipulada por mamá, pero en el fondo sé que es brillante. Sé que es muy inteligente, y estoy seguro de que se convertirá en una persona sumamente exitosa. Ella sonrió conmovida y prometió. Luwai, a partir de hoy me esforzaré al máximo para ser esa persona increíble que tanto deseas ver. Te juro que nadie volverá a pisotearte en el futuro, ¿de acuerdo? Confío plenamente en ti, respondía sintiendo con total entusiasmo. Lo primero que hizo al llegar fue ir al hospital por un chequeo médico completo, contratar un entrenador y armar un plan riguroso de ejercicio. Además de entrenar duro, contrató un tutor para estudiar desde cero y recuperar todo el tiempo perdido en su educación elemental. Pasó todas las vacaciones de invierno enfocada en estudiar y entrenar, dejando a mamá y a Song Jingnyan
completamente atónitos, sin saber qué estaba pasando. ¿Por qué todo cambió tras la llegada de Song Jingnyan? Papá, que antes delegaba toda la empresa en mamá, ahora estaba de vuelta tomando decisiones. Y créanme, así es como dejamos a esta madre ambiciosa a punto de perder todo el control. Prepárense, porque cuando papá apareció en la empresa, todo cambió. Los accionistas que dudaban le dieron la espalda a mamá. Ella estaba tan furiosa que casi escupe sangre. La escuché hablar a escondidas con Song Jingnyan y esta vez se notaba su total frustración hacia él. ¿Qué demonios te pasa? ¿No te dije que te ganaras a esta familia? ¿Por qué lo arruinaste todo? Esto se está alejando por completo de mi plan. ¿Cómo voy a traer a tu padre a disfrutar de la buena vida? El tono de mamá era puro reproche. Él solo lloriqueó. Hice todo lo que me enseñaste, pero nadie me cree. Song Jingnyan estaba tan dolido que empezó a llorar y mamá tampoco entendía en qué había fallado. Frustrada por la situación, decidió jugarse su última carta. Tu hermana mayor volverá pronto para el año nuevo. Ella es la que más confía en mí. Debes lograr que te deba todo. Olvídate de los demás por ahora. Todos son unos inútiles. Tu hermana mayor es la única heredera de esta familia. Esta vez lo haré perfecto. Haré que me adore, prometió Song Jingnyan con desesperación. Quizás se negaba a aceptar la derrota, porque siempre se creyó mucho mejor que yo en todo. Mejor leyendo a la gente y fingiendo. Ahora miren con atención cómo presumía en mi vida pasada. Cuando mamá me arrojó desde la azotea, él se burló, diciendo que le bastaba un solo dedo para quitarme absolutamente todo. Ese fatídico año, tras caer de la azotea y morir en el acto, mi padre y mis dos hermanas quedaron con el corazón destrozado. Pero al poco tiempo, todos cayeron ante las dulces mentiras de Song Jingnyan y acabaron siendo eliminados por él y por mi despiadada madre. Recordando los horrores de mi vida pasada, apreté los dientes con fuerza. Esta vez, mamá y Song Jingnyan van a pagar caro. Una semana antes del año nuevo, mi hermana mayor, Liu Wanjing, regresó de su tratamiento en el extranjero. Hace medio año, los frenos de su auto fallaron, provocándole un terrible accidente de tránsito. Papá y yo estábamos de viaje en el extranjero. Mi otra hermana jugaba videojuegos, y mamá fue la primera en correr a su lado. Dicen que llovía a cántaros, las carreteras colapsaron, y la ambulancia no podía llegar rápido al lugar del accidente. Fue mi madre quien cargó a mi hermana en su espalda durante varios kilómetros para subirla a la ambulancia. Todo el rescate fue fotografiado por peatones. Todos alabaron la grandeza de ese amor de madre. Pero dejen que les revele la verdad oculta. Ese accidente fue planeado por ella misma. Como mi hermana mayor era la heredera legítima, mamá quería verla muerta cuanto antes. Con mi hermana mayor muerta, y la segunda siendo una inútil, solo quedaba yo. Y para mamá, yo era alguien muy fácil de manipular. Solo tenía que meter a Song Jingnyan en casa para reemplazarme. Así, al final, la fortuna familiar acabaría en sus bolsillos. Pero, para su sorpresa, mi hermana no murió en el acto tras el accidente. Mamá no tenía intenciones de salvarla, pero al ser fotografiada por la gente de la calle, no tuvo más remedio que montar ese teatrito de dolor. Mi hermana fue llevada de urgencia al hospital. Logró sobrevivir, pero sus piernas quedaron paralizadas. Mamá sugirió que viajara al extranjero para tratarse, insistiendo en que la tecnología médica de allá la ayudaría a recuperarse mucho más rápido. Incluso la ayudó a contactar con el mejor hospital privado de la zona. El resultado final era predecible. Pasó medio año y sus piernas no mostraban mejoría. Hermana mayor, al fin estás de vuelta. Te extrañé tanto, dijo Song Jingnyan, corriendo hacia ella, con una sonrisa hipócrita y aduladora. Siempre oía a mamá hablar de ti, diciendo que eres madura, hermosa, decidida y de mente muy abierta. Definitivamente, comprobarlo en persona es otra cosa. Eres mucho más joven y hermosa de lo que imaginaba. Debido a sus piernas paralizadas, mi hermana mayor se había vuelto sumamente insegura y bastante solitaria. Hubo un tiempo en que papá y yo viajábamos seguido para visitarla, pero ella siempre terminaba echándonos. No quería ver a nadie en absoluto, y la única excepción era mamá. Al final, ya ni nos atrevíamos a ir. Ahora, la insistencia de Song Jingnyan la incomodaba, aunque no parecía capaz de resistirse a su desbordante entusiasmo. Sus ojos fingían una inmensa alegría al ver la hermana mayor. Estuviste mucho tiempo en el avión. ¿Estás cansada? Deja que te dé un masaje. Y de inmediato comenzó a masajear su espalda,
preguntando si se sentía cómoda. Sabía que volverías, así que aprendí a dar masajes. Confíen en mí, su máscara pronto caerá. El maestro incluso me enseñó a dar masajes para mejorar la circulación. Ahora que estás de vuelta, te los daré todos los días. ¿Sí? Vi que mi hermana mayor se sentía algo apenada, pero terminó aceptando muy feliz. Créeme, esta vez decidí no decir nada. Dejemos que Song Jingnyan se ilusione. Cuanto más alto suba, más dura será su caída. Si no les doy a probar algo de dulzura, ¿cómo voy a arrastrarlos a su ruina total? Después de eso, Song Jingnyan se ganó rápido a mi hermana mayor. Al principio se le veía inseguro, pero desde que ella lo aceptó, camina presumiendo como un pavo real, muy orgulloso. Se volvió muy activo en la casa, y mamá estaba aliviada. El hijo que crió con tanto esfuerzo no podía ser un inútil total. ¿Cómo iba a ser inferior a mí? Así que decidieron lanzar su jugada maestra. El cumpleaños 15 de Song Jingnyan se programó para 2 días antes del año nuevo. Mamá se encargó de inmediato de organizarle una fiesta enorme en casa, invitando a todos los familiares y amigos. Era la presentación oficial ante todos. Papá no estaba de acuerdo, pues ya no soportaba a ese chico. Le tenía un rechazo absoluto. Nadie quiere criar de buena gana al hijo bastardo de su esposa. Para no levantar sospechas antes de tiempo, papá decidió tolerar la situación. Pero no ayudó en nada con los preparativos y dejó todo en manos de mamá. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ella le puso toda su alma a los preparativos. Ahora presten atención a los invitados que llegaron ese día. Mamá invitó a casi todos los parientes y amigos influyentes para celebrar el cumpleaños de Song Jingnyan. La enorme mansión se llenó de vida. El chico vestía un elegante traje blanco junto a mamá. Ella no paraba de presentarlo con total orgullo. Papá, harto de todo, prefirió retirarse y encerrarse en su habitación. Mi segunda hermana ni siquiera bajó las escaleras con la excusa de que debía estudiar. Solo mi hermana mayor, quien vivía aislada desde el accidente de sus piernas, hizo el gran esfuerzo de presentarse en el salón por él. Tras dar una vuelta, el chico apareció frente a mí. Yo comía sola en la sección de postres cuando se me acercó presumiendo que su traje era un regalo de ella. Dijo que era carísimo y me preguntó con tono burlón si le quedaba bien. Dio un par de vueltas para provocarme. Hizo exactamente lo mismo en mi vida pasada. Quería hacerme enojar para después fingir que era una pobre víctima indefensa ante toda la situación. Ustedes ya me conocen. Antes caí redondo en su juego y todos terminaron criticándome por loca, pero hoy será muy diferente. Esta vez, ni de broma iba a rebajarme a su nivel. Solo respondí con calma que le quedaba hermoso. ¿Acaso estás celoso?, insistió él. Song Jingnyan vio que yo no caía en su trampa y siguió provocándome. Le aclaré que ella ya me había comprado muchos trajes antes, y hoy solo era su turno. ¿Por qué sentiría celos? Pensé que te dolería porque antes eras muy apegado a ella. Ella ha estado muy pegada a mí todos estos días para ayudarme a adaptarme rápido a la familia. Me preocupaba que te molestaras por eso, pero veo que me equivoqué, y en realidad ella no te importa tanto. Justo en ese instante, vi aparecer a mi hermana mayor en su silla. No sé qué mentiras le habrá metido en la cabeza todos estos días, pero ella ya sentía una gran necesidad de protegerlo. Al vernos solos, temió que yo lo estuviera molestando y se apresuró a intervenir. El desgraciado la vio venir y soltó todo ese discurso a propósito para que ella lo escuchara. Quería hacerle creer que mi cariño por ella no era real. ¿Acaso no dijo mamá que debíamos consentirte por ser nuevo? ¿O debería ponerme tan caprichoso como tú para acaparar toda su atención? Le pregunté fingiendo total confusión, mientras él se quedaba mudo de la vergüenza. Esa humillación solo le duró un segundo antes de volver a su papel de víctima. Con total descaro me acusó de reclamarle por robarle el cariño de nuestra hermana cuando yo había dicho que no importaba. Puso una cara tan triste que cualquiera que lo viera juraría que yo era el malo aquí. Ella vio su dolor, se acercó y preguntó qué pasaba. Nada, respondió él con voz quebrada. Tendré más cuidado. Luwa, no te enojes conmigo. Vaya descarado, ¿no creen? Nos vemos en el próximo episodio. Acompáñenme a ver este descaro. Dice que vino a unir a la familia, no a destruirla. Escucharlo por segunda vez me da risa. ¿Qué tan cínico tiene que ser Song Jingnyan para atreverse a decir semejante barbaridad? En cuanto mi hermana mayor volteó la cabeza, él escondió el pie de inmediato, luego cubrió la parte rota de su pantalón, enseñando algo de muslo y fingiendo estar devastado. Al instante,
me gritó con indignación. Lu Wai, ¿cómo pudiste hacerme algo así? Este pequeño altercado solo lo notaron mi hermana mayor y tal vez mi madre. Ella había preparado toda esta escena con mucho cuidado. En el momento en que Song Jingnyan gritó, todos en el salón voltearon a mirarnos. Miren con atención este drama. Él fingía una vergüenza infinita, por lo que mi hermana mayor se quitó su chaqueta para dársela. Song Jingnyan la aceptó con aparente dolor y se la amarró a la cintura, mostrándose como una víctima indefensa para dar lástima. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre acercándose. Jingnyan temblaba sin atreverse a hablar frente a la multitud. Lu Wangqing, ¿qué fue lo que pasó exactamente?, insistió ella. Mi hermana mayor habló con frialdad y, sin dudar un segundo, me culpó directamente de todo lo ocurrido. Lu Wai le rompió los pantalones. Lu Wai, ¿cómo tratas así a tu hermano el mismísimo día de su cumpleaños? ¿No puedes dejar tus celos de lado? En 15 años él nunca tuvo una celebración real, que nunca tuvo un cumpleaños digno. Entonces, ¿con quién celebraba mi madre cada año? ¿Con un perro? En ese instante, los murmullos comenzaron en el salón. Lu Wai está malcriado. ¿Cómo se atreve a humillar a Song Jingnyan públicamente de esa manera? Después de todo, él ya vive aquí y es un hijo más. ¿Cómo puede Lu Wai ser tan soberbio? Dicen que ese pobre chico ha tenido una vida terrible. Todos empezaron a atacarme sin piedad. Noté una sonrisa de victoria en los ojos de mi madre y de Song Jingnyan. Creían que su trampa ya había funcionado. Con total calma me dirigí a mi hermana mayor. Explicar las cosas ahora no servirá de nada, ¿verdad? Incluso la hermana que más amo cree que pisé esos pantalones a propósito. Vi que ella se tensó un poco. Estaba visiblemente confundida por lo que pasaba. ¿Por qué escuchaba mi voz si ni siquiera estaba abriendo la boca? Pero yo continué con mi mensaje. No me importa que me acusen falsamente, pero no quiero que mi madre siga ocultándote la verdad, hermana. Es un secreto aterrador, ¿verdad? Si supiera que quedó inválida porque nuestra madre planeó su accidente, terminaría devastada. Ella la quiere tanto que no soportaría ese dolor. Mi hermana mayor permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Su rostro cambió por completo en un segundo. Apretó los apoyabrazos con una fuerza tremenda, temblando de pura ira. Song Jingnyan estaba muy cerca de ella y notó de inmediato este repentino cambio emocional. Por un instante, una leve sonrisa estuvo a punto de dibujarse en sus labios. Asumió que mi hermana mayor estaba furiosa conmigo y que se sentía indignada en su favor. Él creyó que era el momento perfecto y exclamó: Lu Huaiyao, si tanto te molesto, me marcharé de inmediato. Haber vivido este mes de profunda felicidad con un padre, una madre, hermanas y un hermano menor ya me hace sentir muy dichoso. No me atrevo a pedir más y no quiero causarte problemas. Lu Huaiyao, si tú sufres, por mucho que ame este hogar, yo tampoco podré ser feliz aquí. Estas emotivas palabras de Song Jingnyan conmovieron de inmediato a todos los presentes. Los familiares y amigos presentes comenzaron a atacarme uno tras otro para defenderlo a capa y espada. Al ver el apoyo de tanta gente, Song Jingnyan se llenó de muchísima más confianza. Dijo: por favor, no culpen a Lu Huaiyao. No quiero que esté triste por mi culpa. Mi presencia en este hogar. Calló un instante, fingiendo tristeza, luego continuó diciendo: al final, solo soy un adoptado. Sé perfectamente que nunca pertenecí a esta hermosa familia. No le reclamen más a Lu Huaiyao. Si le caigo mal, lo mejor será que me vaya. Yo te traje aquí, así que eres parte de esta familia, afirmó mi madre con firmeza, siguiendo el juego de Song Jingnyan. No tengo nada aquí, dijo Song Jingnyan con dolor. No poseo nada ni he aportado jamás nada valioso a este hogar. ¿Por qué te sientes tan inseguro?, exclamó mi madre con resignación. Mamá, por favor devuélveme al orfanato esta misma noche. Ese es mi verdadero lugar. ¿Qué más tengo que hacer para demostrarte que posees un lugar y un estatus importante en este hogar? ¿Cómo logro que sientas que toda nuestra familia te recibe con afecto? Acompáñenme a ver qué pasa después, pues la desesperación de su madre por retenerlo no tiene límites. Prepárense, porque hoy veremos cómo esta protagonista busca desesperadamente una salida antes de que todo estalle. Si no hubiera reencarnado, habría caído redonda en su trampa. Es una lástima que mi madrastra no sea actriz de cine.
Durante más de 10 años, su actuación con la familia Liu fue perfecta. Ella no es mi madre biológica. Mi verdadera mamá murió trágicamente en un accidente. Al quedar viudo mi padre, ella, que era una simple empleada en su empresa, vio la oportunidad de oro y empezó a perseguirlo ferozmente. Al principio, papá no le hacía caso por amor a mi difunta madre, pero ella usó una estrategia astuta. Empezó a ganarse el cariño de mis 2 hermanas y el mío. Nos trataba con tanta dulzura que toda la familia terminó creyendo que su amor era real. A mis 3 años, caí enferma con una fiebre terrible justo cuando papá intentaba salvar la empresa tras perder a su esposa. Esa noche, hubo una crisis laboral y él no podía salir. Ella se ofreció de inmediato para llevarme de urgencia al hospital. Al llegar corriendo, mi padre la vio durmiendo abrazada a mí en la camilla. Aquella escena lo conmovió por completo. Tras 2 largos años, ella finalmente logró conquistarlo. Hasta la familia de mi madre biológica le aconsejó que rehiciera su vida con ella. Papá bajó la guardia y se casaron. En la boda, juró ante todos que lo amaría por siempre y que cuidaría de nosotros con el alma. Incluso prometió solemnemente que seríamos sus únicos hijos y que nunca buscaría tener descendencia propia para no afectarnos en absoluto. Y cumplió su promesa. Durante más de 10 años, nunca concibió un hijo propio. Hubo un tiempo en que papá consideró la idea de que tuvieran un bebé juntos. Quería darle un hijo de su sangre, pero ella se negó diciendo que nosotros éramos suficientes. Presten atención a esto, que aquí empieza lo turbio. Admirado por su supuesta devoción, papá no insistió más, y su amor por ella creció profundamente día tras día. Mis hermanas y yo comenzamos a llamarla mamá. Ante la sociedad, ella era una mujer sumamente ejemplar y leal. Pero nadie sospechaba su plan macabro. Jamás quiso embarazarse de papá porque ya tenía un hijo con su amante de la infancia. Ni siquiera quería que un lazo de sangre la uniera permanentemente a nuestra familia. Su única meta era destruirnos por completo. Y lamento decir que, en mi vida pasada, lo logró. Le arrebató la empresa a papá, empujándolo al suicidio, y abandonó a mi hermana mayor inválida a su suerte en el extranjero. Dejó morir a mi otra hermana enferma, y a mí me empujó desde una azotea para acabar con mi vida. Sé lo que piensan, pero miren esto. Alguien en la sala interrumpió diciendo que la solución era fácil. Si Song Jingnyan se siente inseguro, denle acciones del grupo Lu para que tenga respaldo. Al tener participación formal en la junta, nadie podrá negar que pertenece a esta prestigiosa familia. Aquel cómplice estaba comprado por mi madrastra. Song Jingnyan fingió rechazar la oferta asustado diciendo que no podía aceptarlas. Se mostraba víctima de la situación, fingiendo una timidez ensayada para dar lástima. En mi vida anterior, papá cayó en el juego y le cedió el 10% de las acciones, quedándose él solo con un 30%. Al final, a mi padre solo le restaba un 20%. Mi hermana mayor poseía un 20%, mi madrastra otro 20% y el resto estaba repartido entre socios externos. Ella sumó sus acciones al 10% de Song Jingnyan para comprar en secreto el apoyo de otros socios minoritarios. Su plan era extorsionar a mi hermana para quedarse con su parte y controlar el grupo Lu. Pero hoy, papá no estaba. Vi cómo mi madrastra acorralaba a mi hermana mayor y, suspirando dramáticamente, le dijo que jamás le había pedido favores. Sabes muy bien que mis acciones son para respaldar a tu padre y disminuir su pesada carga de trabajo en la oficina. Como ahora estás convaleciente, dale tu 10% a Jingnyan. Prometo recompensarte este gran sacrificio muy pronto. Lo soltó con tanta ligereza que parecía normal, segura de que mi hermana no se atrevería a decirle que no. ¿Cómo iba a negarse? Si mi propia hermana acababa de humillarme en público para defender a ese impostor, entregarle las acciones a él sería el castigo perfecto para darme una dolorosa lección. Creía tener la victoria asegurada, sin notar que papá y mi otra hermana ya estaban bajando las escaleras gracias al aviso del tío Wu. Venían alarmados por defenderme, pero en ese preciso instante, algo mágico ocurrió, y todos pudieron escuchar mis pensamientos más ocultos. Si ella le entrega las acciones a ese farsante, esa mujer malvada se quedará con todo nuestro patrimonio familiar. Lo peor es que la parálisis de mi hermana tiene cura, pero a ella nunca le interesó que sanara. Esos falsos doctores extranjeros fueron cómplices de su trampa. Estoy tan confundida. Si descubren esta terrible traición, ¿se desmoronará nuestra familia?
Quédense conmigo para descubrir lo que pasará en el siguiente video. Acompáñenme a ver cómo la mirada de toda la familia hacia mamá cambió por completo. Mi hermana mayor estaba tan furiosa que parecía a punto de estallar en llamas. En ese momento, Song Jingnyan seguía rechazándolo todo a propósito, actuando frente a mi hermana. Mamá, no los aceptaré. ¿Cómo podría quedarme con las acciones de mi hermana mayor? Hermana, no escuches a mamá. Yo nunca sería tan poco razonable. Al decir eso, intentó agarrar el brazo de mi hermana mayor, pero en cuanto la tocó, se escuchó un fuerte golpe. Mi hermana lo empujó con fuerza, y él cayó patéticamente al suelo, dejando a todos impactados. Incluso Song Jingnyan estaba tan sorprendido que olvidó gritar por el dolor. Mamá reaccionó primero, con cara de total incredulidad. Lu Wonqing, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes tratar así a Jingnyan? ¿Acaso te volviste loca? Mi hermana mayor se burló, mirando a mamá como si quisiera despedazarla en 1000 pedazos. De inmediato contuve a mi hermana mayor, pensando para mis adentros que mi hermana no tenía pruebas contra mamá y nadie le creería. Solo haría que pensaran que acosamos a Song Jingnyan, arruinando nuestra reputación por defender a mamá. Y además, Song Jingnyan no vale la pena. Hay cámaras de seguridad en la casa. Solo debemos revisar la grabación para demostrar que me incriminó. Pude ver a mi hermana mayor esforzándose por contenerse. Mamá seguía regañando y quejándose, diciendo que el temperamento de mi hermana había cambiado tras el accidente. Los demás pensaron que mamá tenía razón y la apoyaron, hasta que mi hermana ordenó al tío Wu que trajera la grabación de seguridad del vestíbulo. Al escuchar sobre las cámaras, Song Jingnyan entró en pánico total. Miren cómo de inmediato buscó auxilio en mamá. Mamá también se puso nerviosa y preguntó por qué revisarían los videos, pero mi hermana mayor la ignoró por completo. Ella rugió furiosa, diciendo que nadie revisaría las cámaras, que ella era quien tomaba las decisiones en esa casa. Pero papá intervino con una voz imponente que los congeló a todos, ordenando que trajeran el video de inmediato. Al ver que la situación era insalvable, Song Jingnyan se levantó del suelo apresuradamente. Si mi hermana mayor y toda la familia me desprecian, entonces me iré. Me marcharé ahora mismo. Nadie se va de aquí hasta que se demuestre la inocencia de mi hermano, gritó mi hermana mayor. Aunque sus piernas estaban lisiadas ahora, seguía siendo la heredera que papá formó, con un aura imponente igual a la de él. El accidente solo la había deprimido temporalmente, y ante su presencia, Song Jingnyan no se atrevió a decir nada más. Mamá intentó hablar varias veces, pero al final tuvo que callarse cuando finalmente reprodujeron la grabación de seguridad. Todos lo vieron con total claridad. Song Jingnyan se había roto los pantalones a propósito para hacerse la víctima y culparme. Las cosas dieron un giro rotundo, ya lo ven. Incluso si no lo atacaban todos, su humillación era absoluta por más descarado que fuera. Llévenselo de aquí, ordenó papá sin rodeos ni explicaciones. No quiero volver a ver su rostro, dijo. Y Song Jingnyan se derrumbó por completo al escuchar que debía marcharse. Apenas acababa de mudarse a esta lujosa mansión y de recibir el estatus de joven amo de la familia Low. No podía soportar tener que irse, ni estaba dispuesto a aceptarlo. Además, por temor a ser descubierta, mamá nunca se atrevió a darles mucho dinero a Song Jingnyan y a su padre. Los lujos de nuestra casa eran un mundo totalmente distinto a su vida anterior. Jamás volveré a hacerlo, papá. Por favor, dame una sola oportunidad más, imploró Song Jingnyan llorando desconsoladamente. De no haber visto sus verdaderas intenciones, todos habrían caído en su trampa. Papá ni siquiera se dignó a mirarlo. Sáquenlo de aquí, no ensucien la casa. Desesperado, Song Jingnyan volvió a rogarle a mamá, pero ella no era tonta. Sabía que él ya no servía para nada, así que decidió cortar lazos de inmediato. No esperaba que fueras esta clase de persona. Me equivoqué contigo y ahora mismo me encargaré de sacarte de aquí. Luego miró a papá, diciendo que no imaginó que fuera tan buen actor, y prometió llevárselo en ese mismo instante. No te enojes, le pidió, pero papá sonrió levemente al verla actuar de una forma tan ridícula y payasa. Creyendo que solo era un enojo temporal, mamá no le dio importancia y se llevó a Song Jingnyan de inmediato. Aunque ella amaba profundamente a su primer amor y a este hijo, su verdadero gran amor siempre fue el dinero. De lo contrario, jamás habría abandonado a su propia familia únicamente por riqueza. Así que tras ser expulsado,
A Song Jingnyan le espera un infierno, y mamá le echará toda la culpa, aunque para nuestra familia, y para nosotros también, eso ya no tiene ninguna importancia. Acompáñenme a ver cómo planeaba dejar a su madre sin nada y hacerla pagar por toda su traición. Tras llevarse a Song Jingnyan, lo primero que hizo frente a los invitados fue pedir disculpas a toda mi familia. Mamá fingió un arrepentimiento absoluto, mostrándose como una víctima inocente. Aseguró que tampoco conocía las verdaderas intenciones de Song Jingnyan y que también había sido vilmente engañada. Dijo estar muy dolida tras haberlo cuidado tanto, pero papá le recordó que la verdadera víctima fue Liu Huai. Él casi termina incriminado por ese tipo. Ella asintió desesperada admitiendo que todo había sido culpa suya. Te pido perdón, hijo. Te prometo que jamás volveré a adoptar a nadie. Tú eres mi único y verdadero hijo. Quise burlarme de su falsedad, pero me contuve. Entonces papá intervino diciendo que unas simples palabras no bastaban. Exigió una compensación real y me dijo que le pidiera a mamá lo que yo quisiera. Ella juró darme lo que fuera con total hipocresía. Lo que sea, le pregunté con inocencia. Claro, ¿cuándo te he mentido? Creía que podría manipularme como siempre, comprando mi afecto con algún dulce o regalo insignificante. Miren con mucha atención. Le exigí directamente sus acciones de la empresa familiar y vi cómo su rostro se desencajaba por completo. Tras un tenso silencio, tartamudeó que con apenas 14 años las acciones no me servirían de nada. ¿Pero acabas de ofrecerle acciones a él? ¿Será que tu propio hijo biológico vale menos para ti que Song Jingnyan? Fingí estar muy herido y solté una pregunta casual, pero letal. ¿Acaso él es en realidad tu verdadero hijo? Esa duda la aterrorizó por completo. No digas tonterías, me interrumpió sumamente nerviosa. Tú eres mi único hijo. Entonces, ¿por qué estabas dispuesta a dárselas a él y a mí me las niegas? Dijo que era para ayudar en la empresa, pero le recordé que mi hermana mayor ya había aceptado trabajar allí. Mamá no podía creerlo, pues estaba convencida de que mi hermana se hundiría en la depresión para siempre. Como hija mayor de esta casa, debo asumir mis responsabilidades familiares de inmediato. Cada palabra de mi hermana la hizo enfurecer, pero no encontró ninguna excusa creíble para negarse ante todos. ¿Me darás las acciones ahora, mamá? ¿Acabas de prometer que aceptarías cualquier cosa que te pidiera? Sé lo que están pensando. ¿Cederá ante la presión? La miré fijamente mientras todos los invitados la observaban con atención. Negarse significaba perder su reputación frente a todos. Apretó los dientes, incapaz de armar un escándalo allí. Pensó que si peleaba, solo se quedaría con ese 20%, pero si cedía, aún podría recuperar el control. Había invertido demasiados años en este plan para rendirse tan fácil, así que no le quedó de otra que aceptar. Acorralada, tuvo que tragarse su orgullo. Le pregunté con falsa alegría si me entregaría absolutamente todo lo que tenía. Con un 10% es suficiente, la misma cantidad que le daríamos a Song Jingnyan, intentó regatear mamá. ¿De verdad, un adoptado sigue siendo más importante que tu propio hijo? Pregunté fingiendo tristeza, dejándola completamente sin palabras durante un largo rato. Su avaricia era evidente, pero mi padre le recordó que antes ella juraba no querer quedarse con nada de la empresa. ¿No decías que todo sería al final para nuestros hijos? Ahora que se las entregamos por adelantado para compensar el daño que sufrió, ¿por qué te molesta tanto? Papá la acorraló por completo, frente a todos los familiares y amigos que observaban atentamente aquella incómoda escena. Toda su reputación de mujer ejemplar dependía ahora de una sola y desesperada decisión. Si salvaba su imagen, todo su plan de 10 años se iría directo a la basura. Pero si arruinaba su farsa, se quedaría únicamente con ese 20%, lo cual jamás la saciaría. Mi padre no la presionó en absoluto, dándole tiempo para sufrir su humillación mientras el sudor frío corría por su frente. Los invitados comenzaron a murmurar sobre sus verdaderas e interesadas intenciones. Siempre presumía de generosa, y ahora esto es una bofetada en su cara. Si de verdad considerara a su hijastro como un hijo propio, no le importarían estas acciones. La llamaron egoísta. Expuesta ante toda la alta sociedad, ella simplemente no pudo soportar semejante humillación. Un destello de pura maldad cruzó por su mirada antes de fingir una actitud sumamente generosa y comprensiva. ¿Cómo creen que me molestaría? Siempre dije que estas acciones eran suyas y que solo se las estaba cuidando. Solo pensaba si debía darle un 10% a Meng Jiao
para que ninguna de mis hijas se quede excluida de la herencia. No las necesito, dáselas todas a Liu Huai, respondió mi hermana Meng Jiao rechazándola de inmediato. Y así termina esto, viendo cómo su plan fracasó por creer que mi hermana menor era fácil de controlar. Acompáñenme a ver cómo el esfuerzo de mi segunda hermana no era más que una simple actuación de pocos días. Si Meng Jiao no las quiere, se las daré a Liu Huai, dijo mi madre con calma. Gracias, mamá, acepté feliz. Mi padre no perdió ni un segundo. Llamó directo al abogado de la empresa y firmó el traspaso de acciones de inmediato. Mi madre no lo entendería, ni aunque muriera. Trajo a Song Jingjing para que la ayudara, pero acabó perdiéndolo todo. Seguro se está muriendo del puro arrepentimiento. Por supuesto, para nosotros esto no era suficiente. En mi vida pasada, ella destruyó por completo a nuestra familia. Ahora le toca pagar 10 veces más. Después de eso, todo volvió a la normalidad, pero era evidente que mi madre empezaba a entrar en pánico. Sin acciones, perdió todo control en la compañía. Mientras tanto, mi padre y mi hermana mayor iban a trabajar con total normalidad. Mi hermana mayor se hacía tiempo para su terapia física, y la segunda no paraba de entrenar y estudiar como loca, y yo seguía siendo la más consentida por todos en casa. Nuestras vidas mejoraban cada día más, justo lo contrario a lo que mi madre quería. Al final, ella no pudo aguantar más la situación. Usó la excusa de que un pariente del pueblo tenía una emergencia médica y debía viajar a verlo, y así se marchó. Esa misma noche, alquiló un auto en secreto y manejó decenas de kilómetros de regreso directo hacia la mansión familiar. Presten mucha atención, porque aprovechó que dormíamos para desatar un incendio y reducir toda nuestra hermosa mansión a cenizas. Pasaban las 3 de la mañana. Todos dormían y ninguno de los vecinos notó que algo andaba mal. Cuando la seguridad lo descubrió, las llamas ya devoraban la casa entera. Los bomberos tardaron toda la noche en apagar el fuego por completo. Al recibir el aviso al día siguiente, mamá corrió de vuelta. En cuanto llegó, cayó de rodillas llorando con una pena inmensa. Cualquiera que la viera sentiría una lástima terrible. La gente se acercaba poco a poco para intentar consolar su dolor. Ella actuaba como si no escuchara a nadie, totalmente destrozada. Si lo hubiera sabido, jamás me habría marchado de aquí. Debí quedarme a morir con ustedes. Ahora que no están, ¿de qué sirve que siga viva yo sola en este mundo? Su actuación era digna de un premio, ocultando una sonrisa triunfal. Al darnos por muertos, creía ser la única heredera de todo. No se lo van a creer. Justo en ese instante de gloria me paré detrás de ella y la llamé, mamá. Su cuerpo entero tembló del susto. Al voltear con miedo, nos vio a todos parados detrás de ella, sanos y salvos. Se espantó tanto que cayó de espaldas. ¿Son fantasmas?, preguntó aterrada. Seguimos vivitos y coleando, le respondí con total tranquilidad. Fuimos todos de viaje a la playa ayer y acabamos de volver. No estaban en casa, gritó ella totalmente fuera de sí. La furia en sus ojos era insostenible en ese momento. Se notaba que quería liquidarnos ahí mismo con sus propias manos. Claro que no, le dije con tono inocente. ¿Por qué quedó así la casa? Ella empezó a mirar desesperada a todos lados. Hacía un gran esfuerzo por controlarse. Hace unos días escuché que andaban gatos callejeros por aquí cerca. Balbuceó con nerviosismo. Por eso mismo instalé unas cámaras de seguridad ocultas en la puerta de la entrada. Déjame revisar la grabación en mi teléfono ahora mismo. Presa del pánico total, saltó del suelo de inmediato, me arrebató el celular y lo azotó contra el piso con violencia. Todos la miraron. Ella sonrió y dijo que lo único que importaba era que estuviéramos a salvo. Lo demás no cuenta mientras sigamos unidos. Y vaya que íbamos a estar más unidos que nunca a partir de ahora. Pero tú ya no formarás parte de esta familia, sentenció mi padre. ¿Qué dices, querido? ¿De qué estás hablando?, balbuceó ella. Su terror era imposible de ocultar. Mi padre le respondió que ella sabía perfectamente bien todo lo malo que había hecho. Le entregamos todas las pruebas a la policía. Ahora prepárate para afrontar el castigo que te imponga la ley penal. ¿De qué hablan? ¿Qué inventan?, gritaba desesperada. Se había vuelto loca, pero se negaba rotundamente a confesar su terrible crimen. Ya le mandé a la policía la grabación donde apareces quemando la mansión anoche. No tienes forma de negarlo. Mira, ya vienen por ti. Al ver a las patrullas, ella intentó correr, pero jamás podría escapar de las autoridades. En un segundo la sometieron contra el suelo,
viéndose de lo más patética mientras la subían esposada a la patrulla. Nos gritaba furiosa cómo lo habíamos descubierto si había tenido tanto cuidado. No podía entender de qué manera falló su plan. Le costaba asimilar su error. No aceptaba que, tras fingir durante tantos años, ella misma provocara su propia y absoluta ruina. Por fortuna, no hubo víctimas mortales. Mi madre solo recibió una condena de 10 años. Aún estando en prisión, decidí ir a visitarla de vez en cuando. Al verme, se puso sumamente alterada y sentimental. Me gritó, «Aún me quieres, ¿verdad? Espérame a que salga». Y con esto cerramos este increíble viaje juntos. Prepárense, hoy veremos una venganza helada. Ella prometía paseos y comida, pero la interrumpí en seco. No te amo, es asqueroso. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso no viniste a visitarme porque no soportabas estar lejos de mí? Solo vine a ver cómo haces el ridículo por completo. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Un gesto tan retorcido no debería pertenecer al rostro de un chico de apenas 15 años. Mi madre parecía horrorizada. ¿Tú quién eres? No puedes ser Lu Wai. Yo respondí, ¿y cómo no voy a hacerlo? Solo que no soy lo que esperabas. La miré con una sonrisa cada vez más grande. Mamá, debes tener muchísimas ganas de saber el porqué. Después de planear todo con tanto detalle, terminaste con absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Ella se alteró muchísimo mientras yo la miraba fijamente, diciendo despacio, el cielo siempre castiga a los malvados. Si no, ¿por qué me dejaría renacer? Miren su cara, pensó que era solo un juego. Casi saltó para golpearme, pero los guardias la sometieron de inmediato. Al sentir dolor, bajó el tono y comenzó a suplicar. Verla así era muy satisfactorio. Le dije, «Mamá, compartamos sangre o no. Después de todo, fuimos madre e hijo por un tiempo. Déjame darte un regalo». Ella me miró con una pequeña chispa de esperanza en los ojos. Pronuncié cada palabra con suma frialdad. Song Jingnian no es tu hijo real. Al nacer, tu querido novio de la infancia lo intercambió por otro. ¿Quién sabe dónde estará sufriendo tu verdadero hijo en este preciso momento? Qué locura pensar que criaste al hijo de otra. Mi padre te ofreció tener un bebé antes y lo rechazaste. ¿Pueden creer semejante ironía? Es realmente lamentable y trágico. Imposible, imposible, repetía ella, mientras su mundo se derrumbaba por completo. Cuando salgas de prisión, busca las respuestas tú misma. Seguro que será un encuentro sumamente dramático. Por supuesto, eso ya no me importa para nada. El cómo se vengará de Song Jingnian, o qué tan cruel sea con él, ya es su problema. Yo solo me limitaré a disfrutar del espectáculo. Salí de la prisión y contemplé el inmenso cielo azul con una sonrisa llena de paz. Ahora voy a disfrutar al máximo del amor de una verdadera familia, algo que jamás viví en el pasado. Y espero que nos acompañen para ver cómo esta nueva vida lo recompensa con la felicidad que merece.